Bueno, chicos y chicas, sed bienvenidos y bienvenidas a la Semana Cultural de la Universidad de Sevilla. Bienvenidos al Cultura Fest. Arrancamos esta jornada, venimos de haber hecho el desafío 21, de haber hecho los cuartos de final, que próximamente tendré ya los resultados en Instagram porque han sido una auténtica locura. Y ahora, después de esta amalgama de cosas, venimos a hacer otra más. Sí, señores y señoras, venimos a hacer una charlita, una mesa de debate, como a nosotros bien nos gusta aquí en Charlas del Siglo XXI y aquí en la Universidad de Sevilla, por supuesto, que nos encanta debatir, nos gusta hablar y nos gusta comprender temas que a los jóvenes nos preocupan muchísimo. Y en el día de hoy vamos a tener una mesa que, como podéis estar viendo por aquí detrás, no hagáis todavía spoiler, todavía no. Esperaros un poquillo porque ahora Belén, nuestra queridísima Belén, os va a presentar la mesa que tenemos hoy, pero como representante de Charlas del Siglo XXI y como persona que ha organizado la Semana Cultural aquí de la US, el Cultura Fest, pues invito a todos y todas a que paséis esta semana de la mejor manera posible. Vamos a tener eventos todos los días. Mañana estaremos también aquí en directo con la mesa de debate de Horizonte Elecciones Europeas. El miércoles tendremos un concurso cultural donde habrán 100 euros en juego, cuidado. Y el jueves tendremos las finales deportivas. Y por supuestísimo, este sábado tendréis la gran final del Unison Contest. Ya sabéis, el concurso de música de aquí, de la Universidad de Sevilla. Pero hoy damos la bienvenida, Belén, ya sí te voy a dar ti paso, para que introduzcas nuestra mesa del día de hoy, esa mesa de la economía del cambio climático. Así que si estás lista, te dejo todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por venir y perdonad la demora. Bueno, pues hemos pensado que para esta Semana Cultural de la Universidad de Sevilla es muy importante traer un tema que nos está afectando desde hace tiempo, que es el cambio climático y el cambio global. Y para ello, pues he contado con la participación y asistencia de varias personas. La primera que voy a presentar es Daniel Pérez Rodríguez. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes. Daniel ha escrito hace poco un libro que se llama La superpotencia renovable. Entonces, cuéntanos un poco de qué va tu libro. Cuéntanos un poquito de tu libro. Muchas gracias, Belén, José Daniel, por la invitación. Es un placer para mí estar en la Universidad de Sevilla hoy presentando el libro. Lo que me hizo clic, yo hace tiempo que me dedicaba o que venía preocupándome por el tema climático. Y yo, dentro de todo el tema climático, sabía que me tenía que especializar en algo porque no se podía saber de todo, ¿no? Y dije, a ver, ¿qué es lo que más contamina? La energía, ¿no? El 34% del cambio climático es la energía. Entonces dije, vale, yo pues me voy a dedicar a las energías renovables. Y después de 10, 12 años dedicándome a las energías renovables, trabajando en diversas posiciones en el sector, me encontraba, y en particular aquí en Andalucía, pero también en Cataluña o en Comunidad Valenciana, pues una oposición a las renovables, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser, no? Si oposición además del lado pues más ambiental, o no precisamente de gente anticambio climático, ¿no? Entonces, pues pensando de qué manera se podía divulgar la buena nueva de las renovables, ¿no? Y por qué las renovables son necesarias, pues hablando con amigos expertos en comunicación me dicen, es que estás totalmente equivocado, porque vender las renovables solo desde el punto de vista ambiental, eso vas a calar a estas personas que están aquí escuchándonos hoy, a un 10 o un 15% de la población, pero eso no es suficiente, tienes que hacer algo más. Entonces me dijo, la economía, it's the economy, ¿no? Entonces ya no es it's the environment, sino it's the economy. Y allá fue cuando dije, hombre, hay que explicar por qué esto de las renovables es una noticia bestial para la economía española y en particular para la economía andaluza. Viniendo para aquí leía que la primera industria siderúrgica de España empezó en Málaga y que se perdió porque tenían que traer el carbón y el acero lo tenían que traer de Asturias y del País Vasco. Entonces no era competitivo. Porque, Daniel, tu libro exactamente, La superpotencia renovable, cuéntanos un poco de qué va o cuál es tu sector profesional, digamos, dentro pues, de... justamente la tesis del libro es esta, ¿no? La tesis del libro es que gracias a las renovables, esto que antes era el que tiene el carbón, ¿no? Como puede ser Asturias, o el que tiene la hidráulica, ¿no? Los saltos de la textil que se ponían en donde había un salto hidráulico. La tesis del libro es que gracias a las renovables, ahora las industrias se van a establecer donde haya renovables cerca, no donde haya petróleo, ¿no? Podéis decir, bueno, pues Arabia Saudí porque es una potencia energética. ¿Qué mérito tiene Arabia Saudí? Pues que tiene petróleo, ¿no? ¿Qué mérito va a tener la península ibérica? Pues que tenemos el petróleo del siglo XXI, que es el sol y el viento. Tenemos en España un 50% más de sol que Alemania, un 30% más de sol que Francia. Hablo España en media, Andalucía ya, bueno, es todavía más, ¿no? Entonces, si el mismo parque solar de 50 megavatios que te cuesta 30 millones de euros lo pones en Andalucía,
va a generar más del doble que si lo pones en Düsseldorf. ¿Eso qué quiere decir? Que la energía va a ser la mitad. Entonces, imaginaos vosotros que tengáis en esta Facultad de Economía un proyecto de fin de carrera, un proyecto de máster que os digan, tienes un plan de empresa para un centro de datos, o para una industria siderúrgica, o para una planta de hidrógeno que consume mucha energía. Y lo tienes que establecer en Europa. Eres una empresa americana y tienes que establecerte en Europa. ¿Dónde te establecerías, no? Pues oye, mirarías, a ver, pues si el 50% de mi coste es la energía, pues ¿dónde me voy a establecer? Pues donde sea la energía más barata, ¿no? Entonces, como la energía solar y eólica, pues me voy a ir a la península ibérica. Entonces, la tesis es que nos ha tocado la lotería, o sea, tenemos una suerte que es más sol que nadie en Europa y tenemos que aprovecharlo, capturar ese sol, ¿no? Porque si tenemos el petróleo, pero lo tenemos en el subsuelo, no sirve para nada, hay que capturar ese sol. Y todo este proceso de escritura del libro, supongo que habrás aprendido un montón de cosas y de datos. Algo que te haya hecho clic, que tú digas, wow, ahora que sé esto, la vida la veo como distinta, ¿no? Como tenéis que saber esto, porque... Bueno, yo creo que yo intuía que esto, cuando empecé a escribir el libro, de hecho no se llamaba la superpotencia renovable, sino que era como ventajas, ¿no? Y cuando ya... La verdad que la tesis es más bestia de lo que pensaba, ¿no? Es decir, es que tener la energía la mitad de coste que Alemania... Es que esto quiere decir que hasta ahora tradicionalmente España, ¿qué ha hecho? Bajar salarios o bajar en condiciones más relajadas, ¿no? La industria del automóvil, ¿por qué venía a España? Pues porque los salarios eran más baratos. Cuando los salarios en España suben, la manera de competir puede ser como Irlanda. Bajo mucho los impuestos y atraigo a todas las industrias. Pero si tenemos la energía barata, la gracia es que no tienes ni que bajar salarios ni que bajar impuestos y aún así tienes esa ventaja, ¿no? Entonces yo creo que es lo que trato de divulgar desde que publiqué el libro, que aprovechemos esto, porque es que es muy bestia la ventaja que tenemos. Entonces, aprovechémosla para traer plantas de hidrógeno, centros de datos, industrias, porque tenemos la energía más barata de Europa. Bueno, está claro que económicamente supone un impacto, pero también va a generar un impacto en otros aspectos que vamos a comentar ahora. Escribiendo el libro, estás hablando mucho de datos. ¿Has tenido mucha dificultad para encontrar datos? ¿Otro tipo de dificultades que hayas tenido escribiendo el libro? Mira, yo creo que en el sector de la energía no hay ningún problema de datos, al contrario, hay demasiados datos, ¿no? Hay infoxicación, o sea, tú vas a buscar y tienes todo tipo de fuentes, tienes que contrastar, ¿no? Pero yo creo que es un sector con bastante datos y lo que tienes que hacer es filtrar, o sea, lo único que hace el libro en realidad es juntar noticias de diferentes cosas y darle un relato, un hilo conductor a información que ya existía, ¿no? Lo que sí es verdad es que es un mundo tan cambiante que desde que mandé la primera copia en marzo hasta que se publicó el libro en octubre, tuve que hacer un proceso muy tedioso de actualización. Sí. Eso, si alguien escribe un libro, que lo sepáis, que escribirlo es fácil, el problema es revisarlo. Eso te quería preguntar, que si tu idea inicial ha cambiado mucho respecto al resultado final, sobre todo si el tema de la invasión de Ucrania ha supuesto mucho cambio, bueno, en el mercado energético, ahora hablaremos de ello, pero no sé si también a la hora de escribir el libro te ha supuesto un desequilibrio de repente que tú digas, ay... No, yo el libro empecé después de la invasión de Ucrania, pero sí que es verdad que la invasión de Ucrania ha acelerado todo, ¿no? Es decir, se veía que íbamos a invertir más en renovables, se veía ya que eso de comprarle a los rusos y a los catarís, pues a lo mejor no era la mejor idea del mundo, ¿no? Pero digamos que Alemania compraba gas ruso barato y todo se mantenía en un equilibrio, ¿no? Y la guerra de Ucrania lo que hace es romper ese equilibrio y decir, ahora ya a por las renovables. No sé si habéis visto, pero llevamos una semana con el precio de la energía prácticamente gratis, ¿no? Yo pensaba hoy, viniendo en el AVE de Barcelona a Sevilla, que Renfe no ha pagado ni €1 por la energía para llevar, ¿no? Para mover a cientos de personas desde Barcelona hasta Sevilla y no han pagado, ¿no? Entonces esto es el milagro de las renovables. Yeah. Yo soy bióloga, divulgadora científica y también trabajo en educación ambiental. No sé cómo resumir lo que hago, pero básicamente yo trabajo en conservación de la biodiversidad y hago también mucho de comunicación científica. Dentro de todos los proyectos que hacemos de conservación de la biodiversidad, creo que quizás lo que más me une a todo este tema pueden ser los murciélagos, quizás, por el impacto que pueden tener parques eólicos con algunas de las especies, o incluso en el tema de aves y seguimiento de algunas especies que al final se ven afectadas también pues por todo lo que son renovables, que son muy necesarias, pero que también tenemos que ser conscientes de que según cómo se trabaje con ellas, pues van a tener un impacto al final en la biodiversidad, y no solo en la biodiversidad, sino también en factores sociales que afectan pues a las zonas rurales, sobre todo. Vale, y Alex por aquí, Alex de Buscando Bichos, una cuenta de Instagram muy chula que os recomiendo que sigáis. Bueno, el resto también, pero la de Alex está muy chula. Bueno, pues como bien dice Belén, yo soy Alejandro Román, de Buscando Bichos. Y bueno, y básicamente, pues sí, soy TikToker. El trabajo del siglo XXI. Pero bueno, en realidad yo lo que soy es un apasionado de la naturaleza y de los animales.
Y esto de TikTok es un accidente. Yo siempre lo había hecho esto detrás de cámara y me dio por poner una cámara delante. Ya está. Entre mis estudios, bueno, soy auxiliar de veterinaria, aunque no influye mucho en a lo que me dedico ahora mismo. Y en mi tiempo libre, pues soy camarero, porque de algo hay que vivir. Así que Bueno, todos muchas los trabajos gracias. son honrados. Sí, claro que sí. Y hace falta todo. Muchas gracias, Belén, por haberme traído, porque A me hace vosotros por mucha venir. ilusión. Y bueno, ahora sí vamos a empezar un poquillo ya con el debatillo. Voy a pasar a otra dicho de la presentación. Y bueno, vamos a empezar un poquito como introduciendo todo el tema de las energías, que nos contéis un poco de las energías renovables, porque es verdad que en los últimos años quizás se ha escuchado más, pero las energías renovables no son solo los paneles solares o los molinos, o sea, los parques eólicos de... No me sale ahora la palabra. Aerogeneradores, gracias. Sino, por ejemplo, pues ya los molinos de agua, incluso arar la tierra con bueyes, eso ya es una forma de energía renovable. Y no sé si podéis comentarnos por ahí un poquito pues, de tipos de energía renovable, que aparte de la eólica o la solar. En tu libro hablaba mucho de la diferencia entre solar y fotovoltaica, que creo también importante. Y bueno, si podéis comentarnos un poquillo. Así muy en resumen, hay como tres principales, ¿no? Sería la solar, la eólica y la hidráulica. La solar, aquí en Sevilla tenéis la termosolar, que es utilizando el calor, y la fotovoltaica utilizando la luz, ¿no? Es decir, una genera electricidad y la otra también, pero acumulando. Luego estaría la solar térmica, que es la que veis en los tejados a veces con unos tubos, que es la que calienta el circuito de agua. Pero la que de verdad, cuando hablamos de solar solo, es la solar fotovoltaica, que es la que se ha impuesto, digamos, a nivel de costes. La eólica, que es lo que hace es emplear la fuerza del viento, que tienes marina y terrestre, y la hidráulica, que también puede ser hidráulica fluyente o hidráulica que sea de bombeo o con embalse, ¿no? Que puedes ir regulando, abriendo y cerrando según el momento. La hidráulica, por desgracia, al menos en donde yo vengo, que es Cataluña, pues hace tiempo que ya no produce porque no tenemos agua y por lo tanto, bueno, pues es un reto, ¿no? Cómo sustituir esa potencial hidráulica que ha tenido España en momentos de severas sequías y que cada vez será más por el cambio climático. Esas son las tres principales fuentes. Luego hay otras, pues podríamos decir geotermia, podríamos decir otras energías marinas de las olas y demás, pero a nivel eléctrico esas son las principales. Vale. Ahora. Aquí me gustaría, bueno, también que no lo he dicho, perdón, al final va a haber un turno de preguntas y comentarios para la gente del público, tanto de Twitch que nos estáis siguiendo, podéis ir comentando, pero bueno, que si queréis ir participando, como pues simplemente levantad la mano y participáis, que esto es así colectivo. Vale, quería, Alex o Sara, si últimamente, aparte del cambio climático que se escucha mucho, el cambio climático no es lo mismo que el cambio global en cuanto al medio ambiente. No sé si nos podéis comentar un poquito de eso, Alex, quizá. Bueno, si te refieres a lo que... Explícanos qué es el cambio climático exactamente, que es una palabra que he escuchado mucho, pero ¿qué es? Bueno, yo entiendo poco, también te digo, ¿vale? Pero con cambio climático entiendo el cambio del clima en un lugar en concreto, que no es lo mismo que el cambio global, que también lo estamos viviendo. Pero no te puedo hablar mucho más, yo soy campero, yo entiendo de bichos. Vale. Vale. Vale, pues Sara, si quieres ahí aportarte un poquito más. ¿Cuento yo? Bueno, al final, claro, el cambio climático, como bien han dicho, es un cambio en el clima que se da debido a un calentamiento global que se produce por los gases de efecto invernadero. ¿Esto qué es? Existe una serie de emisiones que el ser humano, por sus actividades todo, o sea, desde actividades agrícolas, industriales, informática, cualquier cosa que hagamos supone unas emisiones de gases de efecto invernadero, los famosos pues, metano y dióxido de carbono. Estos gases se acumulan en la atmósfera y, tal cual como un invernadero, cuando los rayos del sol llegan a la Tierra y se reflejan, se quedan guardados, digamos, dentro de la Tierra. Esto se hace que aumente el calor y esto hace que se vaya transformando el clima poco a poco. Esto sería la parte de cambio como climático, que hace referencia solo a lo que es el clima, que va a trastocar, porque ya hay parte que es inevitable, hay parte que sí, que todavía podemos arreglar, que no la hemos liado del todo, pero hay mucha parte que ya somos conscientes de que eso va a suceder, porque se ha hablado en las últimas cumbres y va a suceder, entonces ya hay que trabajar como en paliarlo. Y luego el cambio global sería no solo la parte referida al cambio climático, sino que al final esto está dentro de todo una transformación que ha hecho el ser humano
y que lleva a que haya cambios sociales, que haya cambios en muchos aspectos, incluso a nivel de economía, porque la sostenibilidad tiene ese social, económica y ambiental. Entonces, el cambio global recoge no solo lo que es la parte del clima, sino todo lo que supone. Por ejemplo, que nos toca a lo mejor más a nosotros, la sexta extinción masiva de biodiversidad, en la que estamos ahora inmersos, es parte también del cambio global. O todos los movimientos de personas a nivel de inmigración y migración que vengan relacionados pues, con sequías, con todo lo que estamos viendo ahora, eso es parte del cambio global. Entiendo entonces que el cambio global puede tener ciertas consecuencias en la obtención de energía renovable, como puede ser la hidráulica, porque dentro del cambio global hay un cambio en el ciclo del agua. Por ejemplo, las lluvias, la disponibilidad de agua dulce, de agua para ser consumida, y puede ser que eso tenga un impacto también en la energía ¿no? En la industria de las renovables. Sí, yo quiero ver las renovables como parte de la solución, ¿no? Porque, como decía Sara antes, para que os hagáis una idea, la cumbre del clima lo que establece es que podemos, entre comillas, calentar el planeta 1,5 grados, ¿no? Habéis oído, en el 2100, ¿no? Esto es como el consenso internacional. Pero es que llevamos 24 años y llevamos 1,09 ya. Es decir, que hasta el 1,5 es que vamos a llegar en los próximos 10 años prácticamente, vamos a llegar ya a los 1,05. 1,09 era en el 2019, que es el último dato que hay medido, ¿no? Imaginaos cómo vamos. Si lo miramos como presupuestos de carbono, es decir, cuántas emisiones causamos cada año versus las que habría que llegar al 2100, pues nos quedan 8 años para llegar a ese grado y medio, ¿no? Por lo tanto, las renovables, ¿qué pueden hacer? Solucionar en parte eso. El 20% de las emisiones, de 40 gigatoneladas de CO2 que emitimos, el 20% se puede solucionar con las renovables. Es decir, que si ahora hiciéramos todo el sistema renovable, el 20% de las emisiones, el 20% del problema lo resolvemos, ¿no? Que parece poco, pero resolver una cosa que no cuesta dinero, que no cuesta subvenciones, un 20% de eso, ya está bien. Es decir, España en 2030 llegará a un 80% de renovables. Eso es, si todos los países hicieran eso, solucionaríamos el 20% del problema. Vale. Y bueno, eso volviendo un poquillo, a la historia de las energías renovables, de tipos de energías renovables. No sé si queréis comentar quizás algún tipo de energía, pues yo qué sé, el compostaje, el uso de animales para la agricultura, tú que eres más de campo, Bueno, técnicas que tú digas, esto es... claro, como energía renovable, el uso de animales de tracción es, claro, lo que se ha hecho de toda la vida, al final es bueno. También, por otro lado, por lo que a mí me pilla, yo es verdad que estoy en contra del uso de animales en el campo. Entonces, al final, como humanos que somos y como sociedad avanzamos y tecnológicamente avanzamos, al final la respuesta estaría en esas energías renovables para dejar también de utilizar ya no solo el carbón, el petróleo y todas esas cosas que hoy en día pues queremos deshacernos de ellas, sino también para deshacernos de esos animales de tiro que no deberían trabajar para nosotros. Ese es un poquito mi punto de vista. Es verdad que es ecológico, pero Vale, el tema ético es otro. eso, a nivel del impacto animal, no sé si eso es un tipo de impacto, pero bueno, ¿cómo crees que afecta a lo mejor a los animales? Tú que eres más de campo. Claro, cualquier Quiero decir que muchas veces dicen como no, es que los animales están para eso, los caballos están para montarlo, no están para eso, simplemente desde hace 5.000 años pues nos hemos dedicado a domesticar animales, que está bien, que es parte de nuestra cultura, sí, pero igual que un día pasamos de simplemente cazar los animales a cuidarlos y criarlos, debemos estar ya en el paso como sociedad de decir, vale, los hemos domesticado, ya está bien de utilizarlos. Es mi visión. Bueno, esto es un debate. Esto es un debate, Eso claro. es bueno. Vale. Acabas de decir algo. Yo tenía una pregunta que os quería hacer. ¿Las energías renovables pueden ser como otros tipos de producciones que pueden ser, digamos, extensivas, intensivas o semi-intensivas? ¿O todo es producir? O sea, las renovables en sí ocupan, o sea, lo que generas por metro cuadrado, digamos, es lo mismo, ya lo hagas en el tejado o lo hagas en el terreno, ¿no? Lo que sí que pueden ser es con más o menos impacto. Es decir, yo lo que defiendo es que
todo lo que sea o poner renovables en espacios antropizados, mejor. Es decir, si ponemos, por ejemplo... ¿En espacio qué? Perdón, ¿y bueno, se o sea, puede explicar ese...? espacios que, por ejemplo, un antiguo peaje de una carretera, ¿no? Como estamos haciendo una instalación en un antiguo peaje de una carretera, se quita el peaje, por la carretera se libera, pues ahí tienes un montón de hectáreas, pues pones ahí un parque que ya hay una carretera, ¿no? O al lado de un aeropuerto, o al lado de un polígono industrial, eso sería. O en los tejados, por ejemplo. Todos los tejados de los polígonos industriales hay que ocuparlos con paneles solares. No tiene sentido en España, y menos en Andalucía, tener un tejado desnudo. Eso es el equivalente a iros de casa y dejar el grifo abierto. Claro. Es derrochar energía, ¿no? Por lo tanto, eso es lo primero que hay que hacer. Eso es lo que menos impacto tiene. ¿Qué pasa? Que con eso no nos da. Entonces habrá que otra parte de la energía tendremos que ponerla en terreno. Pero toda la que podamos poner en espacios que no hagan, que ya tienen otro uso, mejor todavía, ¿no? Sí, porque realmente, ¿cuál es el impacto de poner, yo qué sé, por ejemplo, pues un parque eólico de 500 hectáreas? A lo mejor para el tipo de... O sea, impacto ambiental. ¿Cuál es el impacto ambiental, Sara? No sé si tú usas un poco... O sea, Antes has mencionado los murciélagos. Sí, los murciélagos. Claro, sí, sobre todo, o sea, depende de muchos factores, depende de dónde lo sitúes, de cómo se haga, o sea, hay muchos factores que afectan a el impacto que tiene esto a nivel ambiental. Entonces es cierto que ya la ley se ha hecho de forma que hay que hacer unas evaluaciones de impacto ambiental en las que tienes que estar un año haciendo un seguimiento de aves porque, bueno, no es lo mismo mirar cuántas aves hay en época de cría que si es una especie migratoria que la mires en invierno y resulta que es una especie que está aquí en verano, te va a parecer que no hay nada y luego llega verano y les puede fastidiar la época de cría. Entonces depende de muchos factores, pero sí es cierto que, por ejemplo, en el caso de los parques eólicos puede afectar a las aves, sobre todo en el paso migratorio, en el estrecho, que lo tenemos aquí en Andalucía. En el estrecho se ponen gente, o sea, se contrata gente para avistar aves que están pasando para poder parar los parques eólicos en los momentos más claves de paso. Aunque aún así siga habiendo como muchas muertes de aves por este tema, entonces habrá que seguir trabajando y buscando medidas que vengan bien tanto para la biodiversidad como para poder obtener energía, porque al final necesitamos energía. Y luego, por ejemplo, en el tema de los murciélagos, de los quirópteros, en España, todas las especies que tenemos en la península ibérica de quirópteros están protegidas, ¿vale? Porque todas las especies tienen las poblaciones que hay que protegerla y sin embargo los parques eólicos son la primera causa de mortandad de quirópteros en la mayoría de las zonas. Entonces, antes de hacer un parque eólico, por ejemplo, hay que hacer una evaluación de impacto ambiental en la que tú evalúas el número o sea, ya se empieza a ver, cada vez hay más protocolos, cada vez hay más información, entonces tú evalúas si es una zona correcta o no es correcta para poner esos aerogeneradores. O incluso ya se buscan, hay otros países como Francia que están buscando como alternativas de ver en qué momento compensa parar esos aerogeneradores para que se permita el vuelo. O sea, mi visión es que siempre se puede buscar o hay que intentar, en vez de pelearnos los ambientalistas, ¿no? O la gente de conservación con la gente de industria o economía o llámalo como quieras, en lugar de pelearnos de forma de confrontarnos, creo que lo mejor es pues, buscar una solución intermedia. Porque al final, si no, no llegamos a nada y ni unos ganan dinero ni los bichos se salvan. Entonces, creo que hay como que intentar llegar a ese punto intermedio. Y con la energía solar, pues en el campo pues, hay también como mucho debate. Obviamente afecta, es que lo explico muy bien. Exactamente, o sea, ¿cuáles son las distintas visiones? Porque Vale. estamos mencionando muchos parques eólicos y sabemos que vienen los solar. murciélagos y pum, se chocan. Pero realmente si el problema son las aves, si yo tengo un campo y lo pongo de placas fotovoltaicas, ahí no se me choca ningún pájaro, no sé qué Pero- impacto puede tener en ¿Quieres otro tipo explicarlo de... Claro, de Para no animales. acaparar yo. Lo explica. ¿Quieres explicarlo tú? Vamos a darle un poquito a Ale si Eh, quiere y a la completa. Venga. Al final, cualquier acción humana tiene una repercusión, y más si es en medio del campo. No tiene aerogeneradores que afecten a las aves, al paso de las aves o al paso de los quirópteros. No, pero tienes una extensión enorme de tierra que estás ensombreciendo. Cuidado, que eso es muy importante. No puede crecer, si estás poniendo una placa solar, el suelo de abajo está a la sombra, no puede crecer las plantas que crecían antes, y ese microecosistema que se crea a ras de suelo, que es súper importante, tampoco se está creando de la misma manera que se estaba creando antes. No quiere decir que vayan a desaparecer las plantas y los animales, directamente no. Estamos hablando de que hay un montón de artrópodos, de un montón de pequeños reptiles que viven en
prados, digamos, aunque estas extensiones, mira tú, ¿Parques? estos parques no se suelen poner directamente en un campo totalmente natural, pero sí que al final tiene un impacto, porque estás poniendo algo encima de una extensión de prado donde antes daba el sol. Vale. Y eso sí que es una... O sea, esto es un cambio climático, literalmente cambiando el clima de estas Claro, extensiones, claro, entiendo. estás Vale. ensombreciendo una zona. Fotovoltaica, en Extremadura, por ejemplo, era un parque fotovoltaico grande, lo han declarado reserva de aves. Porque han visto, claro, si tú lo comparas con un prado, estoy de acuerdo, pero si tú lo comparas con una explotación agrícola, por ejemplo, que están pasando tractores por allí todo el día y labrando la tierra, el parque fotovoltaico ha hecho mejorar la situación después de 3 años respecto a la situación anterior. Es decir, que puede llegar a mejorar, ¿no? Pero en todo caso, yo te diría que, por suerte, por desgracia, la tramitación es un auténtico infierno. Tendríamos que ser un poquito más ágiles, ¿no? Es decir, vamos a prever zonas de exclusión y zonas de tramitación prioritaria y ya un poco llevar a los empresarios hacia esa... O sea, tampoco puede ser esto en cualquier sitio, pero hay que intentar dar un poco más facilidad, porque desde que empiezas un parque hasta que lo construyes y lo puedes construir, son 5 años de papeleo y luego 6 meses de construcción. Entonces, yo creo que hay que equilibrar un poco más la normativa. Sara, ¿tú quieres comentar un poco más o paso al siguiente? Yo creo que... Vale. Si no, que luego me pregunten y yo me enrollo. Vale. Belén, aquí. Dime. Desde el chat, ¿no? Como me siento un poco gran hermano ahora mismo, Vale. ¿no? Diciendo el súper. Tengo varias cosas que comentaros, ¿no? Habéis estado hablando sobre el tema, ¿no? De las aves, hemos hablado también, ¿no? De cómo afecta, por ejemplo... pues bueno, la construcción, ¿no? De distintos parques, etcétera. Entonces aquí se plantea una serie de cuestiones, sobre todo en esa dualidad, ¿no? Y queremos que pues tanto Sara como Daniel como Alex en este caso, ¿no? Que quizás tenéis visiones distintas, ¿no? De la misma materia, o a lo mejor en alguna llegáis, pero aquí queremos hablar de la dualidad, ¿no? De esa dualidad entre qué debemos priorizar. Debemos priorizar esa transición energética, ¿no? Que nos facilite, ¿no? Pues producir esa energía limpia, o realmente tenemos que focalizarnos en hacer menos, por así decirlo, decían, menos parques para preservar, ¿no? El medio ambiente. ¿Cómo veis esa dualidad y cuál sería quizá una solución, ¿no? Que se podría dar a este tema? O sea, yo lo veo claro. La estrategia, y aquí seguro que Alex y Sara estamos todos de acuerdo, la estrategia es salvar el máximo posible de individuos, ¿no? Es decir, nadie, creo que los que estamos aquí, su objetivo es matar a los pájaros o matar a ningún animal, ¿no? Pero en ese debate, digamos, por polemizar un poco, la Comisión Europea lo dice muy bien en la guía, dice, no hay que salvar individuos, hay que salvar especies. Es decir, a veces, y con esto no quiero justificar que haya que matar pájaros, insisto, pero a veces ubicar un parque en una zona, o sea, hacer la eólica, ¿no? Es decir, podemos hacer una aproximación purista, es decir, oye, no se hace eólica marina en España porque no podemos garantizar que no pueda morir algún ave, que yo pienso que las aves no son tan tontas y al final menos el águila que tenemos ahí en Cataluña, que da mucho problema, al final no mueren porque se ven el parque y se van, es un cambio de hábitat, ¿no? Pero, digamos, puedes decir, vale, pues... ¿cuánto riesgo corro? ¿No? ¿Corro más riesgo a costa de que puedan morir más pájaros y a cambio también quito petróleo y quito cambio climático y por lo tanto protejo desde el punto de vista sistémico el planeta? ¿O al contrario, soy más paisajista, no hago ningún parque y sigo quemando petróleo y sigo quemando gas y por lo tanto hay más calentamiento global? Bueno, pues aquí es más la visión sistémica o la visión más zonal de qué hacer, ¿no? Y el equilibrio es lo difícil. Evidentemente, una zona de reserva de aves que hay una concentración muy elevada y no vas a poner un parque. Ahora, ¿dónde pones el umbral? ¿No? ¿Cuántas aves o el kernel que llaman tiene que haber en esa zona para poner o no poner el parque? Bueno, pues ahí los ambientólogos son los que tienen que dar la respuesta. Yo no seré tan osado de poner una respuesta. ¿Queréis comentar algo más? Bueno, Yo sí, pero... Comenta. Muchas cosas. A ver, yo creo que has dicho antes, o en una intervención anterior, algo que es súper interesante, que es priorizar el poner esas placas, el poner todo lo que sea unas infraestructuras para obtener energía en zonas que ya están utilizadas por el ser humano de otra forma. Eso creo que minimiza muchísimo el impacto en el medio natural
Y no es lo mismo fomentar el autoconsumo, o sea, el que tú tengas tu placa solar, el que tú tengas... O sea, eso ya está ayudando muchísimo. O sea, si se pusiera mucho esfuerzo en fomentar mucho el autoconsumo, obviamente con la energía que utilizamos, la energía con la que se ha fabricado la camiseta o con la que mando un email, no es solo la de mi casa, se necesita más energía en la sociedad. Obviamente hará falta poner infraestructura que sean para todo el mundo, pero si fomentamos muchísimo el autoconsumo, que puede ser una solución a corto plazo como un poquito más fácil, por ahí empezaríamos bien. Y luego, aquí a lo mejor estoy abriendo un melón, no sé cuánta gente de ambientales o de biología estáis aquí, pero como persona que, o sea, yo he trabajado en esas evaluaciones de impacto ambiental solo en tema de murciélagos y salía una zona en la que no se podían poner murciélagos, o sea, no se podían poner porque encontramos muchísimo murciélago y por supuesto pusimos en el informe que no. Entonces también es un poco, para la gente que trabajamos en esto y hay una promotora, hay gente, o sea, hay muchos intereses económicos medios, entonces creo que es importante poner en valor la opinión y los informes de la evaluación de impacto ambiental, no como si fuera un mero permiso que tú tienes que firmar para conseguir que se construya, sino que de verdad nos concienciemos todas las partes, no solo los que hacemos esa evaluación, para que se escuche y se tengan de verdad en cuenta los criterios ambientales. O sea, ya sí hay como una serie de directrices, en murciélagos, por ejemplo, en la SECEMU, en aves, cada uno tiene como sus indicadores para tú poder decir, mira, aquí no lo puedes poner, o aquí sí. Entonces, al menos las herramientas que tenemos a día de hoy y con lo que sabemos, evitar hacer el daño peor. O sea, por lo menos si se pone porque la energía es necesaria, intentar hacerlo de la mejor forma posible. Vale, Alex, ¿quieres comentar un poquito? Bueno, yo básicamente lo que ha contado Sara, increíble. Y es básicamente eso, no estamos aquí para o 0 o 10, no. Esto es una transición. Tenemos que poner todo de nuestra parte para no dejar directamente de hacer daño, porque en una sociedad como la nuestra eso es imposible, pero sí hacer el menos daño posible al medio natural y trabajar todos en eso. Eso es tender a hacer menos daño, no dejar de hacer daño, porque es imposible, básicamente imposible. Bueno, yo he de reconocer que habéis llegado como a la conclusión del debate vosotras solas. Entonces voy a volver para atrás un poquito, perdón, y hablando un poquito del impacto ambiental de nuevo. Alex, tú haces muchos rescates de fauna. Sí. No sé si has hecho rescate de fauna en algún tipo de zona de energía renovable. De energía renovable yo no, pero claro, es que conozco muchos casos. Claro, tú muchos eres casos, claro. De lo que me estaba hablando antes, una asociación ecologista de los Palacios, ANEA, sí que ha recogido animales de parques eólicos, buitres, que chocan con las aspas de los molinos. Y si no mueren, acaban pues muy aturdidos y heridos normalmente. Entonces sí que he visto muchos rescates de grandes aves. Yo sí que muchas veces entro en zonas donde hay efectos trampas, pero que no tienen nada que ver con... ¿Nos puedes explicar un poquito mejor lo de efectos trampa? Sí, un efecto trampa es una construcción humana, abandonada o no, en la que un animal puede entrar pero no puede salir, quedando atrapado, y a lo largo del tiempo pues el animal va a estar ahí metido sin comer, muchas veces también sin beber, pues acaban muriendo. Es un efecto trampa, puede ser una piscina, una balsa de riego, un pozo. Y bueno, yo como me dedico mucho ahí a estos efectos trampa, muchas veces sí que me he metido en parques fotovoltaicos donde casualmente hay un efecto trampa, pero no es porque sea un parque fotovoltaico, Vale. simplemente... Vale. Pues ahora me gustaría también hablar un poco de la situación, porque hemos estado hablando también, o sea, estamos viendo aquí el impacto ambiental de las energías renovables, pero no estamos mencionando nada de las energías no renovables, que es todo el tema del petróleo y todo eso, que eso no lo vamos a dejar, o sea, no vamos a abrir ese melón, pero al final es verdad que es mucha geopolítica. Lo que yo creo que tú hablabas antes un poco es que va a haber una especie de cambio en esa distribución de la geopolítica y que a lo mejor países como Arabia Saudí, bueno, no sé qué va a pasar con Arabia Saudí, pero probablemente la situación económica mundial internacional de España pues vaya a cambiar. Entonces me gustaría que nos contaras un poco, Daniel, si puedes, pues cuáles son los países líderes ahora mismo con distintos tipos de energía y la situación actual de España.
Yo creo que como la energía eléctrica viaja mal en general, es decir, cuesta mucho transportar la energía eléctrica, lo que va a pasar es que van a venir las industrias más que la energía eléctrica se va a ir, ¿no? Entonces yo me imagino que va a haber como potencias regionales. Es decir, en América Latina pues parece que Chile es el país que va ganando, ¿no? En África pues ahora mismo Namibia es el que más solar tiene. En Asia pues veremos si Vietnam o veremos cuál. Y en Europa, España y Portugal. Eso es lo que yo defiendo, ¿no? Es decir, España y Portugal tienen la ventaja que se pueden convertir en potencias energéticas. Ahora bien, por desgracia, las placas solares no las fabricamos aquí. Es decir, hay que comprarlas en China. Eso es la mala noticia de la transición energética, ¿no? Que la diferencia es que ahora, para abrir las fábricas la semana que viene, necesitamos que haya gas, ¿no? Que vengan los barcos, que vengan... Si nos quitan el gas, ya se para la economía. La diferencia es que ahora, comprando de China, las placas están. Es decir, lo que es, no podremos hacer más instalaciones solares, pero las que ya tenemos hechas, esas siguen funcionando. Es decir, que la dependencia es mucho menor. Dependes de China cuando compras las placas. Pero una vez que las tienes compradas y funcionando, o la eólica lo mismo, ya no dependes, ¿no?, de China. Por lo tanto, la dependencia es menor, pero por desgracia me encantaría que las fabricáramos en Europa, pero no somos capaces de competir con los chinos. Bueno, eso es un concepto que iba a dejar también más para adelante, que es la deuda ecológica. No sé si alguno lo quiere comentar, Sara o Daniel, o si no la puedo explicar yo, si nosotros... A ver, la deuda ecológica al final, bueno, aquí también hay que abrir el tema social muchísimo, Sí. porque al final, para resumirlo un poco, digamos que los países tienen cada uno unos recursos naturales y tanto tienen unos recursos naturales como tienen unas emisiones y un daño al medio ambiente, ¿no? Entonces digamos que la deuda ecológica sirve de alguna forma para contabilizar, medir cuánto daño le debemos al planeta y sobre todo respecto a países desarrollados, respecto a países en vías de desarrollo. Digamos que bueno, pues Europa y el norte de América al final usa los recursos de otros países a los que les debe una deuda ecológica al final. Esto se transforma, cualquier recurso natural se transforma en dinero, tiene un valor económico y esto supone que se puede, entre comillas, transformar lo que sería un recurso natural en dinero y esas emisiones que se emiten de más, pagarlas como deuda de lo que estás haciendo al planeta. No sé por dónde lo quieres enfocar. No, ¿Para dónde entro? No, así yo creo que está bien. Yo, Vale. por ejemplo, es eso. Estabas comentando que las placas solares suelen venir de China, entonces entiendo que la extracción de materiales no es en España, la contaminación de la producción no es en España, pero sin embargo el PIB, y aquí no sé, porque no soy economista, soy ambientóloga, pero el PIB sí que mejora en España, porque Y en además China la también, producción... en China también porque venden las placas. Vale. Pero nosotros le sacamos más partido Eso porque sí. estamos produciendo muchísimo más. Eso es. Entonces, pues eso sería un poco un ejemplo de la deuda ecológica de esto. También... Perdón. Ya lo voy a liar. El litio y todo, o sea, todo lo que son minerales, entiendo que eso se extrae en África, muchos países, supongo. O, Bueno, o sea, te pregunto por si lo sabes, no lo sé. ¿Yo o Daniel? Ah, El litio ahora se está... O sea, hay diferentes países que lo producen. Por suerte aquí no solo China, o sea, también hay otros países, ¿no? Y se están descubriendo... Cada vez se descubren más nuevas reservas de litio, con lo cual creo que eso se va a ir diversificando. Pero al final lo importante no es el litio o el silicio. El silicio también hay por todo el mundo. El problema no es el silicio, sino la capacidad de hacer que el silicio se convierta en un panel solar. Y eso es lo que solo los chinos tienen, por desgracia. Tenemos por aquí una intervención. Espera, que es que si no, no te escuchan los desde casa. Ay, ahora ese no se escucha, creo. A ver, mi voz tampoco. Ahora sí. Sí, se escucha. Tengo la voz un poco tomada, pero... el tema también es, yo creo que España tampoco puede competir, aunque se extraiga de España o de países de Europa. Exacto. Bueno, no, Sí, totalmente. quería hacer la pregunta eso, que si España produjese, porque habrá empresas que produzcan placas solares, sí podrían competir con el precio que proporciona China. O sea, teóricamente, si todos empezáramos de cero, sí. El problema es que China tiene tal industria tan dopada ya y con tanto volumen que ahora montar una industria fotovoltaica yo creo que es extremadamente complicado. Otra cosa es que se decide hacer fotovoltaica de calidad, ¿no? Pues para ventanas, para integración arquitectónica, ese tipo de cosas de poco volumen, sí. Pero, o sea, todo lo que sea innovación, que sea producto, que sea que tenga un poco de pensamiento de intervención humana, sí. Todo lo que sea máquina, eso es que India está intentando, Estados Unidos está intentando ahora competir. Yo, si fuera el ministro de Industria, me dedicaría a las siguientes batallas. Es decir, yo la de la solar ya la doy por perdida
y iría a las otras batallas, es decir, las baterías, los vehículos eléctricos, la aerotermia, todas esas las cosas que vendrán ahora, ¿no? Yo creo que las placas solares ya, bueno, la única empresa que teníamos un poco grande, que es Meyer Burger, la han hundido en bolsa los chinos con ataques bajistas a muerte estas semanas, ¿no? Y no sé qué va a pasar, va a cerrar la gran fábrica que teníamos en Europa, en Alemania. Entonces, yo creo que las placas solares ya es muy difícil que se pueda salvar. Por lo tanto, centrémonos en las siguientes olas que vendrán, ¿no? Y sobre todo en las baterías. Ahora hay una polémica tremenda con las baterías. En varias zonas de Occidente se han prohibido baterías chinas porque no pueden garantizar la seguridad informática, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde me centraría, en ser capaces de atraer fábricas de baterías. Desde aquí, desde el chat de Twitch, también ponen algunas cositas interesantes respecto de esto, ya que estabais hablando, habéis sacado el tema de China y tal, y ha salido distintas cuestiones. La primera era el tema de las baterías, ¿no? Y a colación de esto, el tema de los residuos, ¿no? Porque muchas de estas baterías, muchas también de estas placas, incluso de la energía eólica, ponían por aquí que luego hay aspas que se tienen que renovar y dónde acaban luego esos residuos y si luego eso también, pues puede, porque según ponen por aquí, ¿no? Afecta mucho que no se pueden reciclar como tal y que no saben muy bien distintos gobiernos cómo sacarle partido a esas aspas o a las distintas baterías que la estamos hablando. Entonces, ¿cómo lo enfocamos desde esa perspectiva económica también, ¿no? Porque si dependemos de China, en ese caso, eso, vamos a suponer que eso tiene una capacidad hasta ciertos años. Entonces, ¿cómo podemos competir desde ese punto de vista? O sea, la fotovoltaica y las baterías no me preocupan porque hay tecnología para reciclar, es una cuestión económica de que hay incentivos económicos para hacerlo. La plata de los paneles solares se recicla porque es plata y vale dinero, ¿no? Entonces, esto es cuestión de que haya incentivos. Las palas de los aerogeneradores es verdad que todo el parque eólico instalado hasta ahora no es reciclable porque tiene unas fibras que impiden el reciclaje y lo que se está optando es por casos pues, de segundo uso. Yo he visto pues, desde hacer parques infantiles hasta aparcamientos de bicis, otro tipo de usos. Las palas que se instalan ahora sí que son reciclables, pero claro, estas hasta dentro de 25 años no te encontrarás el problema. O sea, el problema es que ahora estamos reciclando las que se instalaron hace 25 años que no eran reciclables. Entonces estas son las que están yendo a vertedero, ¿no? Digamos, y están buscando soluciones, pero esas son las que es difícil de reciclar. ¿El resto queréis comentar algo más del tema de residuos tecnológicos o de energía renovable? Bueno, de residuos tecnológicos en general, sabemos que muchos de los residuos... Es que he leído hoy un artículo y no me acuerdo del dato. Iba a decir 50 millones de toneladas, pero me parece tal burrada que no puede ser real. Bueno, Búscalo, dato... un artículo de National Geographic. Pues me voy a tomar la libertad, chicos. Pon residuos al día de la tecnología, pero vale. no son referidos a renovables solo, sino en general toda la tecnología, y está relacionado un poco también con lo de la deuda ecológica, porque al final todos los residuos, digamos, que se generan de tecnología, muchos de esos vertederos no los tenemos nosotros aquí en Europa, sino que al final acaban en otros países que pues reciben un dinero a cambio de convertirse en vertedero de... que yo conozca, pues en varios países de África al final son quienes lo sufren y obviamente ahí también entra la parte social. 120... Uy, no sé. Si no, estoy ahora leyendo... lo busco, Sí, si no, búscalo está tú, mi yo no sé si historial. estoy leyendo el mismo Está mi artículo historial. y no la quiero liar. Bueno, siguiendo un poco con la parte económica, Sara ha dicho antes una frase muy guay, que es que el desarrollo o la sostenibilidad no es solo ambiental, sino también económica y social. Y yo me estaba leyendo un artículo de la Universidad Pontificia de Comillas que habla de la pobreza energética, que también es algo que ocurre en España. Y os voy a meter un poco de datos aquí que creo que están guays que lo sepamos. A fecha de 2022, ¿vale? 4,3 millones de personas, que lo traduzco, si no, corrígeme, Daniel, que yo estos datos... Sara, perdón, tienes el dato ahora. Sí, porque no lo había liado, 50 millones de toneladas de desecho electrónico al año. Al año, Madre mía. vale. Bueno, sigue siendo un Pero montón. sigue siendo una burrada. Uy. Esto no va a pasar. Bueno, como seguía diciendo, corrígeme un poco si quieres, pero... eso, 4,3 millones de personas en 2022 no pudieron pagar sus facturas de energía en fecha. Si son 4,3 millones de facturas, o sea, perdón, de personas, entiendo que son de casas, que no son personas como tal. Luego también 8 millones de personas no pudieron tener una temperatura adecuada durante el año. Imaginaros aquí en Sevilla, pues con 40 y pico de grados que hace en verano, o en provincias de pueblos del norte, el frío que tienen que hacer en invierno y no poder tener una temperatura adecuada para nosotros que somos jóvenes, pero también que podemos salir a lo mejor a calentarnos cuando hace frío, pero bueno, personas de distintas edades que también hay que tenerla en cuenta. También otro dato que en España, no sé si tú esto lo has comentado en tu libro, pero bueno,
se estima un 7% de pobreza energética, entendiendo por pobreza energética cuando te gastas más del 10% de tus ingresos para pagarlas. Y esto no solo se debe al mercado energético, del que entiendo que tú conoces un poquito más, sino también porque la calidad de las viviendas sobre las que hemos construido. Que creo que es que el 60% de las viviendas, o sea, de los edificios que existen ahora en España, cuando se construyeron fue previa a la ley de regulación térmica de los edificios. Entonces, pues no tienen una calidad suficiente. Entonces, en la parte social, el impacto social que tiene esta falta de acceso a la energía o del mercado energético, el precio de la luz, del gas. Bueno, por suerte, los datos que dices que son correctos del 2022, espero que cuando lleguen los del 24 sean muchísimo menores, ¿no? Porque el precio este año va a ser pues, en torno a un tercio de lo que fue en el 22, con lo cual la factura va a bajar sustancialmente, está bajando, ¿no? Estamos hablando de un precio de la energía que estuvo en torno a 150 euros y este año no acabará ni en 50. Es decir, que esperemos que eso, y es gracias a las renovables precisamente, ¿no? Las renovables están abaratando la factura y cuando abaratas para todos. Pero más allá de eso, yo creo que la gracia de la transición energética no es solo el que el consumidor pueda permitirse pagar, sino que también el consumidor puede permitirse participar, ¿no? Puede permitirse por primera vez en un sector estratégico participar, porque en un aeropuerto o en una carretera o en una gran infraestructura de las que se pueden hacer, que sean estratégicas de país, a nadie se le ocurriría decir, que la ciudadanía invierte, venga, vamos entre todos a poner un 10% del aeropuerto, ¿no? Sin embargo, las renovables, la magia es que tú, desde tener una placa en un refugio de montaña hasta tener 1 millón de placas en un desierto en Arabia Saudí, te sirve lo mismo, ¿no? Entonces, eso lo que hace es empoderar, permitir que cualquiera en su casa, en su refugio, en su campo, pueda tener unas placas solares y pueda convertirse en productor. Esto es el cambio, ¿no? Que pasamos de un sector de grandes actores a un sector donde todo el mundo puede poner unas placas en su casa y empezar a producir. Eso creo que es la transformación social de las renovables. Vamos a venir de un mundo donde las nucleares, el gas y las de petróleo son de 4 o 5 empresas a un mundo en el que puede haber pequeñas empresas, medianas empresas extranjeras, empresas públicas, empresas privadas, cooperativas que puedan participar de este nuevo modelo que viene ahora. O sea, fomentar una competencia económica. Y entiendo, fomentar el autoconsumo, como hemos estado comentando antes. Voy a lanzar también otro debate como tal, que es si renovable significa sostenible. Alex, ¿tú qué opinas? Bueno, renovables y sostenibles. Según, como todo depende. Como bien ha dicho, vamos, ya lo han comentado mis dos compañeros. Si tú en tu casa o en un lugar público, de un sitio ya antropizado, de un sitio que ya se utilice humanamente, si tú ahí colocas placas fotovoltaicas, por ejemplo, pero también podemos estar hablando de otro tipo de energía renovable, ¿es sostenible? Claro que es sostenible, si es un sitio que ya estás utilizando, un sitio donde no afectas a la naturaleza en casi nada. Por ejemplo, hace unos años hubo un revuelo porque un ayuntamiento quería poner un parque fotovoltaico sobre un cementerio que estaba utilizando. La gente se escandalizó de una manera increíble, pero es que es un espacio que podemos utilizar perfectamente. Los tejados de los nichos perfectamente se pueden utilizar para poner placas fotovoltaicas. Entonces, no veo ahí el problema. El problema está cuando lo pones en medio del campo. O no, porque como ha dicho también mi compañero, cuando dejas de arar un sitio porque ahora hay placas fotovoltaicas, pues está haciendo un bien a la naturaleza. Vale. ¿Vosotros queréis comentar algo? Vale. Pero comenta que estamos en un... Dime. Asistente de micro, podéis... Hablando de esto, habéis comentado de que es bastante complicado la burocracia española poner energías renovables. Pero estáis comentando ahora de que cada persona, o sea, en los tejados de nuestras casas podemos tener. ¿Es tan difícil? ¿O es más sencillo tú como particular ponerlo que una empresa poner en un terreno amplio? Sí. Un segundo, porque es que, gracias por recordarme, que tenía que apuntado, que hay muchísima especulación sobre el famoso impuesto al sol. Entonces... Yo tengo placa. Vale, Sí. ¿nos podéis explicar un poquito eso del impuesto al Y sol? yo que soy de la Comunidad Valenciana, está el mito del impuesto al sol. Claro, entonces, que no ¿qué existe. es el impuesto al sol? ¿Hay que pagar el sol?
Por aclarar, en un tejado, hoy en día una empresa o un particular, en menos de 6 meses, y seguramente particular en 1 o 2 meses, dependiendo de la comunidad autónoma, puede tener la instalación legalizada. Es decir, es un momento, no tarda nada. Y luego el impuesto al sol. El impuesto al sol es un impuesto que del que se habló mucho, pero es un impuesto que ya no existe. Es decir, ya no hay ningún tipo de impuesto a la energía fotovoltaica en los tejados. Esto existió, hubo una propuesta que se casi implementó en la época del gobierno anterior, pero esto en el 2018 fue derogado y por lo tanto ya no hay ningún tipo de impuesto a las energías renovables en el tejado, ¿no? Ya no existe el impuesto al sol. Era un impuesto, no era un impuesto en realidad, era un peaje que lo que decían es cobrarte por autoconsumir energía. Esto sería como si tú pones un huerto y por los tomates que produces en tu huerto para tomarte en tu casa, te cobran un impuesto de los supermercados para contribuir a los supermercados. Es que esto cuando lo explicas con tomates parece, esto a nadie se le ocurriría. Claro. Pues en energía se nos ocurrió. Es más fácil, ¿eh? De lo que... Quiero decir, o sea, yo tengo placas solares en mi casa y además yo no tengo la alternativa de tener red eléctrica porque vivo en medio de la montaña. Entonces, yo vivo 100% de mis placas solares y de la energía que se consume. Y no solo yo, sino como que todos mis vecinos y toda la gente de la zona utiliza placas solares de autoconsumo. Es muy cara la inversión. No de las placas como tal, sino de todo lo demás del sistema, es caro. Lo que pasa es que es cierto que en muy poco tiempo lo tienes más que rentabilizado. O sea, que es realmente mucho más fácil de lo que nos parece. Estamos hablando de que la inversión es cara. Bueno, estamos centrándonos mucho en placas solares, pero quiero hacer un inciso de que no son solo placas solares, que los coches eléctricos también son energía renovable. Entonces quiero, si pues, nos puedes comentar, Daniel, quizás un poco la evolución económica en España, tanto al nivel de hacer inversión, porque claro, antes a lo mejor veía, o sea, es que yo ahora estoy viendo cada 3 taxis, uno es Tesla, ¿sabes? Que está muy chulo también. Pero eso, que cada vez hay más coches eléctricos, cada vez conozco a más personas con placas solares en sus casas. Entonces, ¿cuál está siendo la evolución económica tanto de España a nivel económico mundial como a nivel individual, la evolución de las inversiones para poder ser más renovable en casa? Pues lo explicaba muy bien Sara. En realidad, si tú estás pagando una factura de 50 euros al mes, por ejemplo, en tu casa, dices, claro, me voy a gastar ahora 5.000 euros en una instalación si estoy pagando 50 al mes, ¿no? Me gasto 5.000. Parece antieconómico. Pero claro, si tú dices, es que me gasto 5.000 y a partir del año 10, que ya lo he amortizado, ya no pago factura, la factura es cero, dices, hombre, el que pueda permitírselo o el que pueda ir al banco, ¿no? Pues parece mejor invertir 5.000 si en 10 años ya lo tienes pagado y luego tienes energía gratis 20 años más que quedarte pagando tus 50. Con el vehículo eléctrico pasa lo mismo. Es decir, me compro un vehículo eléctrico, me cuesta 30.000 o me compro uno de combustión contaminante que me cuesta 20.000. Bueno, claro, así, ¿no? El otro día me explicaban el caso con los autobuses. Un autobús no eléctrico cuesta 250.000 euros. Un autobús eléctrico cuesta 500.000 euros. Dices, bueno, esto, pero como estamos en la facultad de económicas, que sois mucho más listos que yo, pues vosotros seguro que entendéis, no, claro, pero lo que importa no es eso, lo que importa es qué te cuesta mantenerlo, claro, luego lo haces el cálculo y dices, no, un autobús tiene una vida útil de 15 años, en el año 7, por los ahorros de gasolina que tienes, ya has pagado la diferencia de precio entre el autobús eléctrico y tal. Entonces, la empresa que tiene dinero, ¿qué va a hacer? Todo eléctrico. ¿Por qué? Porque va a invertir y va a generar ahorros. El que no tenga dinero y vaya a día y no pueda pagárselo, pues va a seguir con el de combustión pagando unos costes más altos variables y entonces va a ser menos competitivo que el que se haga el cambio, ¿no? Por lo tanto, esto con las renovables es el reto de la financiación. De todo lo que es verde es más caro de comprar. O la caldera. Tú tienes una caldera de gas en casa, la inversión por tener el gas es cero. Cambiar la caldera a aerotermia, la inversión son 15.000 euros. Ostras, no me sale la cuenta. Bueno, te sale la cuenta si cuentas lo que te ahorras en facturas. Pero claro, al momento 1 es verdad que es más caro. Y luego... Ahora. Vale, han dicho algo antes, Sara, terminando un poco ya con estas cosas, y Alex también, si tú sabes algo de esto, pues cuéntanos. Algo de Francia y de que Francia estaba algo como cambiando. Entonces, hemos visto que renovable no tiene por qué ser sostenible, que hay distintas formas de aplicar energías renovables, industrias renovables. Puede ser que haya algunas técnicas pioneras que sean muy generales o algunas técnicas que sean más sostenibles. Si sabéis, pues, si podéis poner ejemplos o algo así. Y algunas a lo mejor que no sean tan conocidas, pero que tú digas, pues esta es una buena forma de ser más sostenible, con menos impacto ambiental.
Sí, lo que decía de Francia es una investigación que se había hecho en parques eólicos porque claro, con el tema de las aves resulta relativamente fácil cuando están los aerogeneradores en punto donde tú sabes que van a pasar muchas aves, es fácil pues contratar un equipo que te avise de, mira, es época de migración, ahora viene una bandada, se paran los aerogeneradores. Pero en el caso de los murciélagos, que son más pequeñitos que de noche, que no es tan fácil de hacer, pues buscar como alternativas a esos pasos donde sabemos que afecta muchísimo a los murciélagos. Una de las cosas que se ha visto en Francia es que hay momentos en los que los aerogeneradores no suponen tanta rentabilidad económica para las empresas porque no está, aquí yo ya me pierdo en el funcionamiento, pero sé que por la velocidad que llevan en ese momento las aspas son en los que van más lento, sé que no tiene tanto rédito económico para la empresa y precisamente es en los momentos en los que interesa pararlos más porque es cuando más van a pasar los murciélagos, porque obviamente van a aprovechar los momentos de menos viento y donde más fácil le va a ser volar. Entonces, lo que se ha comprobado en Francia es que parándolo cuando la velocidad baja de un mínimo, ayudan muchísimo a la supervivencia y mejora muchísimo la supervivencia de esos murciélagos en esa zona. Entonces se están buscando medidas para que sea una forma de establecer, imagino que buscarán una normativa para que en eso, igual que se para con las aves cuando vienen bandadas, pues que cuando en el caso de los murciélagos, pues que se consiga parar en esos momentos que ni siquiera es tan malo para la empresa parar justo en ese momento los aerogeneradores. ¿Económicamente esto puede tener un gran impacto en las empresas, Daniel? Yo desconozco este caso, es muy interesante que comentas, no lo conozco, pero tiene sentido, ¿no? El viento, a partir de un mínimo nivel de viento, el aerogenerador prácticamente es que ni arranca. Entonces, también tiene sentido que las aves, cuando precisamente se mueven, no es cuando hay un vendaval, sino en momentos de más tranquilidad, con lo cual me parece que tiene bastante sentido. Yo sé también que hay dispositivos que detectan, por ejemplo, especies que están en peligro de extinción, pues ya tienen como cámaras que te las detectan y cuando ya detectan se para automáticamente, o sea que existen estos mecanismos. Lo que haces es cuando haces la inversión ya lo calculas, dices, vale, ¿cuántas horas no voy a funcionar porque la red eléctrica no es suficiente? Tantas. ¿Cuántas horas no voy a funcionar porque voy a tener que parar por pájaros? Tantas. Y si aún así te salen los números, inviertes, si no, pues no. Vale. Vale. También había escuchado algo por ahí. Tenemos por aquí una perdón. pequeña intervención. Se está hablando mucho, o sea, estáis hablando mucho de aerogeneradores y de placas solares y tal. ¿Cuál es el impacto de la energía hidráulica y cuál es la rentabilidad realmente? ¿Y se está haciendo mucho o no? Has hablado antes de la sequía, pero no sé si... Bueno. Energía hidráulica nueva es bastante raro porque los mejores sitios ya están ocupados, o sea, el impacto lo tuvo en su día, ahora ya nueva es muy raro. Lo que se suele hacer es, se hacen de lo que se llama de bombeo, es decir, a lo mejor tienes una presa, pues construyes otra abajo o arriba y bombeas agua arriba y abajo, pero eso es un ciclo cerrado del agua, con lo cual en momentos de escasez de agua te sirve, ¿no? O sea, es decir, si tú tienes agua que turbina solo cuando baja del río, pues vas a producir pocas horas. En cambio, si tú tienes un circuito cerrado de agua con un embalse arriba y otro abajo, que prácticamente podrías llevar camiones cisterna, llenar el embalse y ya está, ¿no? O sea, no necesitas ni río casi. Entonces tú tienes una conexión para arriba y para abajo. Cuando no hay energía renovable de otro tipo, tiras el agua hacia abajo, generas energía eléctrica. Cuando tienes mucha solar y eólica, bombeas hacia arriba para tener otra vez agua en el pantano de arriba y volver a bajar, ¿no? Es un circuito cerrado. Eso es lo que se está haciendo ahora en hidráulica, aprovechando la infraestructura existente. Porque nuevas es muy difícil a día de hoy. No salen los números. ¿Y qué impacto ambiental puede tener la energía hidráulica? Como bien dice Daniel, el impacto ya lo tuvo, por ejemplo, en todos estos pantanos que vemos que hoy en día se utilizan para tener una presa, el impacto no es la presa, el impacto es el pantano. El pantano ya ha cambiado lo que es el terreno, donde antes solo pasaba un río, ahora tenemos un pantano entero. Ese inconveniente ya lo tuvo al hacer la presa, que es la que forma el pantano. Ahí pues está afectando a todas las especies que viven alrededor de un río, incluso en el río, porque hay muchas especies de peces que son migratorias, que se mueven de río abajo, del mar al río. La anguila, por ejemplo, la anguila europea ha sufrido mucho el impacto de tener una barrera en un río, porque al final una presa es una barrera. Una anguila que cuando nace en el mar y necesita subir a los ríos para reproducirse, cuando se encuentra esa barrera, pues ahí ya hay un conflicto. Ese animal ya no puede seguir su camino. Pero como bien dice,
es algo de la creación de una presa, no de que esa presa ahora se utilice para generar energía. Vale, gracias. Sara. Creo que lo he explicado ya muy bien. O sea, Vale. al final es el flujo de agua, el flujo de nutrientes, cómo se mueven los seres vivos. Cuando tú lo cortas y modificas el paisaje es cuando vas a tener unas consecuencias. Si la presa ya estaba, habría que evaluar si es mejor aprovecharla ya que está hecha. Porque ¿de qué año estamos hablando que se hicieron todas estas? ¿Como hace 10, 20, En la 50? época de Franco. Vale. La mayoría en la época de Franco. Como dicen los viejos de mi pueblo, cuando Franco hizo los pantanos. Vale. Pues creo que eso es un poco todo lo que habíamos planteado para esta mesa. No sé si tenemos por ahí comentarios de... ¿Vale? Hola, buenas tardes. Tengo el micro, ahora te lo paso. Bueno, llego un poco tarde, disculparme. Muy interesante, la verdad que todo lo que he escuchado desde que he llegado me parece interesantísimo. Os doy la enhorabuena, por supuesto. Y bueno, yo no sé si voy a hacer una pregunta o voy a hacer un comentario que ya habéis hablado, ¿vale? Entonces, como nosotros estamos viendo la economía del cambio climático y cuál es el impacto de la energía, de las energías renovables, es muy interesante que, no sé si lo habéis tratado, que nosotros desde que la Unión Europea apostó por Next Generation, pues en realidad todo este cambio que se está produciendo está subvencionado. Es decir, nosotros actualmente sabemos que ahora mismo las empresas están invirtiendo porque están subvencionados. No solo los coches eléctricos, que ahora se habla mucho de coches eléctricos, porque están subvencionados los coches eléctricos, las placas solares están subvencionadas. Cuando estas subvenciones dejen de estar, será una inversión suficientemente rentable en Europa. Esas cosas, porque China nos lleva adelanto a Europa. Nosotros sabemos que tenemos la carrera ahora mismo, vamos los segundos, los terceros. ¿Cómo cambiará esto cuando las subvenciones se reduzcan? De todas maneras, para aclarar, no existen subvenciones categóricamente a las placas solares a día de hoy. La energía solar es la más barata con diferencia y no existen subvenciones. Lo que existen es al autoconsumo en concreto. O sea, es decir, solo a un pequeño tipo de las placas solares, que son aquellas de autoconsumo, ahí sí que había una subvención, ya no hay. O sea, a día de hoy ya el Next Generation ya vencieron a 31 de diciembre y ya no hay. O sea, es decir, que yo creo que el impacto principal de las placas solares es, o sea, contra lo que te comparas no es por la subvención, sino es por el precio de la energía. Es decir, si la energía está muy cara, los números salen perfectamente sin ningún tipo de subvención. Y luego sobre los vehículos y demás también podríamos debatir, porque ¿cuántas subvenciones tienen los combustibles fósiles también? Es decir, el fuel de transporte aéreo no tiene ningún tipo de impuesto, por ejemplo. Es decir, que no solo tiene subvenciones los vehículos eléctricos, ¿no? Sino que la gasolina en muchos países está mega subvencionada, ¿no? De hecho, es un cártel que decide los precios en función de lo que les interesa a nivel mundial, cómo es entre los diferentes países la geoestrategia, ¿no? Es decir, a día de hoy, sin ningún tipo de subvención, el vehículo eléctrico es la manera más barata de moverse de forma privada y la energía solar y eólica es la manera más barata de generar energía eléctrica, lo cual no hace falta. De hecho, es más barato hacer una nueva planta solar sin ningún tipo de subvención que mantener abierta una central nuclear. O sea que con diferencia es la tecnología más barata. Bueno, aquí hay expertos que también podían... Sí, por ahí había alguien con la mano levantada, si quieres... Espera, que nos están viendo desde casa, que gracias por vernos desde casa también, y no te escuchan, si no. No, lo que Dani ha comentado, que el eólica y solar llegó al grid parity hace un montón de años que lleva sin subvencionarse, y en autoconsumo se ha estado fomentando el tema autoconsumo, sobre todo a nivel particular, no a nivel industrial, que creo que es el autoconsumo que debería tener un mayor recorrido por la disponibilidad de techo, sobre todo. Al final las edificaciones particulares tienen muchas limitaciones, mucha gente vivimos en pisos, o casi todo el mundo vive en pisos, etcétera. Pero que hay tecnologías que hemos llegado al grid parity hace muchísimos años. Perdón, el Green Parity, ¿puedes Bueno, al final explicar ese que compensa más instalar un renovable sin ningún tipo de subvención que ir al mercado a comprar electricidad. Entonces, oye, vale, que cuando estaba la energía a 200 euros el megavatio hora, pues tenías un retorno de la inversión en 3 años y era la panacea, pero es que con una energía a 50 euros, incluso una energía
a 15 euros, que a día de hoy no está, por mucho que todo el mundo está alarmado en las últimas semanas por el precio, bueno, muchos no, muchos consumidores no, pero muchos generadores sí, estén alarmados por el precio de la electricidad. La electricidad son ciclos a lo largo del año, son ciclos a lo largo del día y siempre vas a ver, y cada vez veremos más horas a precio gratis de la electricidad por todo el enorme parque fotovoltaico que se está instalando aquí en España fundamentalmente, pero que va a haber horas en el mismo día que el megavatio hora esté a 100 euros el megavatio hora, por ejemplo, y al final cada uno tiene que hacerse ese análisis. Oye, yo cuando consumo más, cuando consumo menos, cuando genero por autoconsumo y cuando no genero y voy a tener que seguir tirando del grid, de la red para comprar, o cuando me voy a poder poner una batería para los excesos que tenga de autoconsumo, pues poder almacenarlos para poder luego verterlos a la red. Pero luego quería comentar que hay mucha tecnología que es perfectamente rentable sin ningún tipo de subvención. Otra cosa es que a lo largo de toda la charla se han hablado de múltiples historias, como producir en China, como se llama, pero es que los problemas fabriles son una cosa que no tiene absolutamente nada que ver. A Europa, claro, pero Europa nunca va a poder competir con China, pero porque aquí se paga, no sé, 2.000 y pico euros coste empresa a un trabajador y en China pues pagará un tercio no, se pagará una cuarta, una quinta parte, con una gestión de residuos que no tiene que ver un sitio en otro. Entonces fabricar aquí nunca va a ser posible sin una subvención, como que de hecho en China también están súper subvencionadas, además de que las condiciones laborales, las condiciones medioambientales de fabricar, etcétera, pues son muchísimo más laxas, están súper subvencionadas. La mayoría de los fabricantes chinos están participados por algún ente o una institución pues de origen público chino o a través de un fondo chino que lo que hace es que, oye, pues evidentemente quiere inundar el mercado de placas chinas y gestionar cuando quieran. El problema uno de los problemas cuando empezó a crecer mucho el precio de la luz por todo el tema del gas, que había pedidos en todo el mundo, barcos llenos de placas que iban a diferentes sitios del mundo, que se dieron la vuelta. Se dieron la vuelta. Oye, dijo China, oye, ahora mismo no se pone una placa más durante los próximos 3, 4, 5, 6 meses y lo consiguieron. Y todos de vuelta a China y instalarse en China. Y que sigan ellos con el problema de la luz a precios desorbitados, que es lo que hubo durante una época. Claro, es que ahí hasta qué punto les renta a los gobiernos o a las empresas grandes el autoconsumo renovable. Porque si yo en mi casa pongo mi propia placa y mi propio coche eléctrico que cargo con mi energía, entonces estoy quitándome un poco, ¿no?, de este... Yo creo que no es tremendamente positivo. De hecho, los gobiernos, justamente decía, ¿no?, a lo que están incentivando no es a las plantas grandes sobre terreno, están incentivando justamente el autoconsumo, los vehículos eléctricos, la aerotermia, que no hemos hablado, pero ojo también, ¿no?, yo quiero reivindicar la aerotermia porque hablamos de energía eléctrica, ¿no? ¿Qué impacto tenemos, ¿no? Tenemos energía eléctrica, tenemos movilidad, pero también tenemos energía térmica. Por lo tanto, es muy importante que no consumamos gas en casa, sino que electrifiquemos el consumo de gas. Esto es la aerotermia, ¿no? Igual que el vehículo eléctrico y la placa solar, la aerotermia es la tercera en la ecuación. Esas tres están subvencionadas, bueno, estaban subvencionadas hasta hace poco, con los fondos Next Generation, ¿no? O sea que eso sí que es verdad, que estaba. Yo creo que los gobiernos justamente lo que dicen es a pequeño consumidor, que los números igual no son, o lo que decíamos antes de la inversión, ya no es un tema de números, es que, ostras, a ver quién tiene 5.000 euros para poner. Venga, pues yo te pago 2.000 y tú ya solo pones 3.000, para que todo el mundo pueda acceder a esa tecnología, ¿no? Vale, perdón, por ahí tienen Sí, preguntas. tenemos algunas cuestiones, porque se han hablado de muchos temas bastante interesantes en esto. Perdón, es que esta Sí, chica está ya Vale. lleva un rato. Sí, sí. Ahora Discúlpame. dejamos al chat, tranquilos. Que quizás se sale un poco del tema en el que estáis metidos ahora, pero a mí me ha interesado sobre todo el tema, que creo que ha sido Sara la que la ha mencionado un par de veces, el tema de social. Porque hemos hablado de China, hemos hablado de España, hemos hablado de Francia, de Alemania, de Estados Unidos, pero para lo que se ha mencionado a países en vías de desarrollo ha sido por el tema de los vertederos, que se le está pagando, es que me ha llamado muchísimo la atención, que se le esté pagando dinero para que se queden con la basura que se producen los demás países. No va a suponer al final, la idea es que haya un cambio y una evolución global, ¿no? Al final cada vez estamos en un mundo más globalizado y la idea es que todos vayamos un poquito más, en un ritmo más parecido. Y no va a suponer al final el triple de esfuerzo, o sea, esos países ya tenían una contaminación o un problema de cambio climático y encima le estamos como regalando el nuestro. Cuando les toque a ellos dar el paso va a ser el triple de complicado, ¿no? Sí, de hecho, yo he trabajado en cumbres del clima y de la IUCN, de conservación y todo esto, en la que se reúnen todos los países y al final cuando hay una cumbre como las COP, ¿no? Digamos que se intenta llegar a acuerdos para que los países que siempre se llevan lo peor, que siempre son los mismos, porque extraemos de ellos las materias primas.
de aquella forma, ¿no? Luego, al final, con el cambio climático se sabe que las zonas que van a sufrir pues, más sequía, más cambios digamos, en producción agrícola y en determinados, digamos, actividades humanas, al final son también los mismos siempre. Simplemente porque están en esa latitud y eso va a hacer que afecte. Y luego los residuos también les afecta a ellos, pero es como la producción textil, todo lo que es ese tipo de actividades contaminantes les está afectando, digamos, a los mismos. No significa que no se fabriquen cosas en Europa, en Estados Unidos, en otros países. Pero es verdad que siempre o sea, lo que está claro es que los que más van a sufrirlo son ellos. Ahora mismo se sabe que en Kenia, en el sur, hay una sequía enorme por la que está muriendo mucha gente porque no hay comida. Lo que pasa es como está en Kenia, ¿sabes? Todavía, pues como parece que aquí no está pasando, pero eso es real. O en Chile hay comunidades de indígenas. Además, esto lo he visto con mis ojitos, o sea que sé que es cierto, que se han visto desplazadas pues porque los glaciares se están derritiendo y hace que se tenga que desplazar un pueblo entero. ¿Qué pasa? Que este tipo de cosas se suelen gestionar normalmente en cumbres que son internacionales. Lo que pasa es que es todo tan complejo y tan grande que es muy difícil decir, pues la solución es esta. Porque en cada país va a haber un problema diferente, abordarlo es muy difícil y, por ejemplo, indígenas, la primera vez que hablaban indígenas sobre sus problemas respecto a cambio climático y pérdida de biodiversidad y se les daba un micro de verdad, fue en el último congreso de la IUCN de Marsella, no me acuerdo en qué año fue, hace poco. Sí. Era la primera vez que realmente en un congreso de conservación de la biodiversidad se le daba la voz a quienes están protegiendo la selva, porque es su casa. Entonces, también es cierto que a nivel cambio global, y aquí entro en cambio global, no, o sea, me estoy yendo ya mucho de tema energía, siempre se ha hablado desde el punto de vista de los países que están en desarrollo. Pero obviamente, si no hacemos partícipes a esas otras comunidades, a esos otros países, no vamos a llegar. Entonces es importante que en esas cumbres internacionales se le dé voz a todo el mundo. Por poner un toque optimista también. Pero se va avanzando. No, por eso se va avanzando. La gracia de las renovables es lo que comentaba Pepe antes, ¿no? De cuando fue la crisis del gas, Sudáfrica y Pakistán tenían comprado gas a Qatar. Y Qatar dijo, los barcos de gas que van a Pakistán y a Sudáfrica se van a China y se van a Europa, que me pagan más. Y en Pakistán estuvieron sin producir textil 2 semanas porque se fue el gas. Ahora con la crisis de Gaza se ve como, gracias a los paneles solares, al menos la gente puede cargar el móvil para grabar la masacre que está sucediendo en Gaza. Es decir, que por lo menos, gracias a las placas solares, o en Siria, la foto del New York Times del año pasado fue en Siria, después de unos bombardeos, con toda la gente poniéndose placas solares en los tejados y por lo menos poder tener electricidad, ¿no? O cuando Putin cierra la central, lo primero que hace Putin cuando invade Ucrania es por la central nuclear. A cerrar, ¿no? Para dejar sin luz a la gente. Pues la gente se pone sus placas solares y como mínimo, ¿no? la Asociación de Energía Solar Europea lanzó una campaña de placas para Ucrania, se mandaron cientos de placas a Ucrania y como mínimo la gente podía cargar el móvil y hacer lo mínimo para sobrevivir, ¿no? Como decía Sara antes en su casa, que aunque está aislada puedes tener, ¿no? Entonces la energía solar puede ser un poquito alivio a estas situaciones y en África en concreto el potencial de energía solar es bestial. Namibia son los países que más producción solar tiene del mundo. Entonces si se tienen que abrir fábricas y no te importa tanto la ubicación, seguramente vas a abrir antes en Namibia que en Francia o en Alemania con la energía carísima, ¿no? Pues si no te importa la ubicación, insisto, si te importa la ubicación por otros motivos, no. Quiero decir que la energía solar también es una oportunidad bestial para África. A diferencia de lo que está pasando ahora con los combustibles fósiles, que tienen lo peor de los dos mundos, que es compro caro, me arruino y además tengo los residuos y tengo la contaminación y tengo la subida del nivel del mar, ¿no? Entonces, por lo menos la parte positiva es que gracias a las renovables se puede mejorar la situación de estos países. Y yo desde aquí también voy a reivindicar una forma también un poco sencilla. Bueno, el consumo responsable también quiere decir que España a lo mejor manda residuos A o utiliza, España utiliza materia prima D, pero que España somos cada una y las acciones que nosotros hagamos en el día a día tienen un impacto más grande del que pensamos. Entonces creo que un consumo responsable, tanto social como económico como ambiental, tiene más consecuencias de las que pensamos. José, no sé si hay más preguntas por el Twitch. Sí, había varias preguntas, volviendo un poquito atrás, ¿no? Al pasado, Sí, perdón, ¿no? Porque es que hemos dado estaba aquí un aquí. salto, pero me parecía muy interesante las cosas que se han debatido y me ha gustado mucho la cuestión que se ha planteado y también aquí. Y se planteaban diversas cuestiones. Ha salido el tema,
un tópico de esta charla, por lo que se ve, de China, ¿no? Y ha salido, ¿no? También algunos comentarios respecto de las últimas palabras de Ursula von der Leyen en el resumen, ¿no?, del año, ¿no? Ese recap de la Unión Europea, en el cual se hablaba, ¿no?, de que se iban a investigar, ¿no?, las subvenciones esas que se hacían, ¿no?, de los coches eléctricos allí, para ver si cumplían. Entonces puede ser que ahí también sea un punto de inflexión a lo largo de este año y del que viene sobre esas subvenciones que hemos estado comentando, y también, pues bueno, de ese papel que tiene, ¿no?, la Unión Europea, China, etcétera. Y luego una cuestión que no se ha tratado y que la gente también lo ponía es el H2Med, también el hidrógeno, ¿no?, que no hemos hablado casi del hidrógeno, y qué papel puede llegar a tener España en este juego, ¿no?, de energías, que si renovables por el solar, hemos hablado de la eólica, y el hidrógeno, ¿qué papel va a tener en el futuro? Perdón, antes del papel del futuro, si voy a contextualizar un poco de energía renovable del hidrógeno. Vale. Vamos a ello. La primera pregunta de la Unión Europea, ¿no? A ver si ahora con las elecciones Europa asume un poco el papel que le toca en el mundo, ¿no? Porque estamos a veces acomplejados en Europa. En Estados Unidos han hecho una ley que es la ley de reducción de la inflación. Le dicen la IRA. Oye, subvenciones a mansalva a toda industria que se establezca en Estados Unidos. En Europa seguimos comprando a China, sin aranceles, seguimos... ¿no? O sea, estamos aquí reduciendo nuestras emisiones de las fábricas en Europa y, sin embargo, una fábrica en China puede contaminar lo que quiera y vendernos, ¿no? O una central de carbón en Marruecos puede vender energía a España sin ningún problema, ¿no? Y eso es la Unión Europea que está un poco acomplejada. Y yo creo que esto debería cambiar. Espero que poco a poco vayamos cambiando y que nos convirtamos en un bloque, en cierta medida, proteccionista, o al menos no imbéciles, ¿no? Ya no digo que seamos aquí los egoístas del mundo, pero por lo menos no seamos los tontos de la película. Y creo que hay un caso muy concreto ahora con la fábrica de Northvolt, que es una empresa sueca que ha abierto en Alemania, o que quería abrir en Alemania una fábrica de baterías. Y Estados Unidos le dice, mira, yo te subo y te doy el doble de la subvención que te da Alemania, vente para Estados Unidos. Entonces Alemania dice, es que yo no puedo subir más, porque es que ya he puesto el máximo. Entonces pregunta a la Unión Europea, ¿puedo subir más la subvención? Porque tu directriz de la Unión Europea me prohíbe subir todo esto. ¿Y qué dice la Unión Europea? Si es para igualar la subvención del régimen americano, sí. Esto es un cambio totalmente radical respecto de lo que veníamos haciendo antes, ¿no? Es decir, ¿por qué una fábrica que se quiere abrir en Europa, Estados Unidos llega, te doy el doble, es que normativa europea no me permite igualarme, ¿no? Tú tienes derecho a igualar, ¿no? Entonces, ese cambio creo que Europa tiene que hacerlo. Es decir, oye, vamos a proteger a nuestra industria, vamos a ser capaces de producir algo aquí y en concreto la carbon levy que han puesto para cuando entra un producto chino o un producto turco que entra en Europa ahora, le van a cobrar por las emisiones que se producen allí si no hay un régimen homologable, ¿no? Pues esto va en la buena dirección. Es decir, vamos a hacer estándares altos, pero también vamos a obligar a que el resto los tengan, porque si no aquí somos los tontos de la película. Y respecto a la otra pregunta. El hidrógeno. El hidrógeno es una fiebre que espero que se nos pase ya, porque ha habido un boom ahí que yo no entiendo, la verdad. ¿El hidrógeno para qué sirve? Pues para el último, o sea, todo aquello que no puedas electrificar, ¿no? Pues cuando haga falta industria pesada o un barco, ¿no? Transporte marítimo, que no puedes tener cargadores de barcos por todas las islas para cruzar el Atlántico, ¿no? Pues ahí sí que el hidrógeno puede ser un vector de almacenamiento. Pero en general el hidrógeno, yo creo que ha habido un bluff que ahora veo que se está desinflando un poco la idea del hidrógeno, ¿no? El hidrógeno tiene sentido para industria pesada, allí donde se consume, y tiene sentido para ciertos usos como pues el transporte marítimo. Yo exportar hidrógeno a Francia, Alemania, me parece un disparate. Y entonces comentan, ¿y entonces por qué se está haciendo esa inversión enorme en conectar Francia, Alemania con España? De momento se ha hecho una nota de prensa, veremos a ver si se hace esto. De momento hay una nota de prensa muy bonita que dice que se van a invertir y tal, veremos a ver si se hace. O sea, España ahora mismo no produce hidrógeno. El hidrógeno que se consume en España ahora mismo no es verde. O sea, estamos hablando de cubrir todo el consumo de hidrógeno que ya consume España, más que no sobre. Y además digo yo, ya pensando como egoístamente como país, ¿no? Si tenemos el hidrógeno más barato de Europa, ¿qué tenemos que hacer con ese hidrógeno barato? ¿Regalárselo a los alemanes? ¿O tenemos que decir a la industria, venid a España que tenéis energía barata? Yo, desde luego, que haría lo segundo. Vale, no sé si alguien tiene alguna duda más, tanto de aquí como de el Twitch. Me gusta esa palabra. Hola, buenas, soy Conra, encantado. Hola. Yo tenía una preguntita, no tanto de economía, sino que más bien de política y la aplicabilidad. O sea, económicamente parece súper rentable lo que sean las energías renovables. Políticamente no sé tanto. Habéis hablado, ha puesto sobre todo Daniel muchísimos ejemplos de cómo Europa invierte en cierta autonomía económica e industrial que no es
necesariamente igual a buscar esa misma autonomía y esa misma inversión en energía renovable. Pienso en el caso de que Alemania, dependiente de los tubos rusos, una vez que empezó la guerra con Ucrania y aquellos se cortaron, la prensa informó mucho y hizo mucho bombo de aquí llega la gran transición a las energías renovables por parte de la cabeza de Europa, que es Alemania. Sin embargo, esa transición no llegó. A día de hoy se sigue quejando muchísimo y sigue habiendo muchas críticas hacia ello. Somos España, somos también Europa en ese sentido. ¿Cómo de real es ese proyecto de superpotencia renovable que a día de hoy es posible, es un proyecto, pero no es realidad? Bueno, yo creo que es bastante avanzado. España en los últimos 5 años ha multiplicado por 5 la potencia solar, de 5 a 25, en 5 años. Es decir, que creo que la evolución está siendo bestial y que todavía sigue. Y esos primeros señales de la superpotencia renovable es que llevamos 10 días sin pagar luz prácticamente. Es decir, llevamos 10 días. Y esto tampoco es bueno, ¿eh? Es porque esto estás dando una señal muy mala a la gente de no inviertas en solar porque ya de la red te lo doy gratis. Es decir, tampoco este extremo es bueno, pero para mí la ventaja es que a día de hoy, si tú quieres hacer un contrato a 10 años, tú quieres comprarte luz a 10 años, ¿no? Una industria que quiere, yo pongo el caso de Diamond Foundry, una empresa de diamantes, además invertida por Leonardo DiCaprio, americana que quiere establecer en España. O sea, en Europa, perdón, para hacer diamantes artificiales, para no hacer diamantes de sangre. Me voy a establecer en Europa. Mi coste principal, ¿qué es? La energía eléctrica. ¿Dónde me voy? A Trujillo, porque tengo una planta solar al lado que me inyecta la energía súper barata, la energía más barata de Europa. Y esto ha pasado ya, está abriendo, esta fábrica está abriendo, no es una cosa. En el libro hay 80 páginas de ejemplos de concretos. Amazon, ¿dónde pone Amazon su instalación para el centro de datos? En Alcalá de Guadaira. ¿Dónde hace su instalación más grande de solar en un techo? En Dos Hermanas. Esto ya está pasando, ya existen estas instalaciones hoy día, ¿no? Entonces, esto es gracias a la perspectiva y a la realidad de tener la energía más barata de Europa. Bueno, pues con esto concluimos un poco el foro debate, mesa redonda, todo. Muchas gracias a todas por venir, Sara, Alex y Daniel, muchas gracias. Y nada, eso es todo.